Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha temido lo que acecha bajo la superficie del mar. Antiguos relatos hablan de monstruos colosales capaces de partir navíos en dos y devorar tripulaciones completas. En el Océano Pacífico, frente a las costas de México, convergen leyendas de diferentes culturas. El Leviatán, la bestia marina bíblica, y Atlacamani, el espíritu azteca de las tormentas oceánicas. Ambas entidades representan la furia indomable de las aguas profundas y algunos se preguntan si sus historias podrían ser algo más que mitos. ¿Hay una criatura abisal real detrás de las desapariciones de embarcaciones? ¿Se oculta un oscuro secreto bajo las olas protegido por un encubrimiento oficial? Acompáñame en esta investigación de misterio y suspenso, donde exploraremos el terror en las profundidades del Océano Pacífico. Yo soy el documentalista y esto es Atlacamani. Ecos de leyendas antiguas. En las escrituras sagradas y las tradiciones prehispánicas, el mar embravecido siempre ha tenido sus dioses y demonios. En la Biblia se describe a Leviatán como un monstruo marino gigante, con mandíbulas poderosas y escamas impenetrables, invulnerable a las armas humanas. Esta criatura colosal, similar a un dragón serpentino, encarna el caos primordial y el mal indomable de la naturaleza. En la Edad Media, los relatos cristianos incluso lo asociaron con el demonio, representándolo como una bestia infernal surgida del abismo oceánico para infundir terror en los marineros. Mientras tanto, en la mitología mexica, el pueblo azteca también personificaba la furia del mar. Atlacamani, cuyo nombre en náhuatl significa las tempestades excitadas en el agua, es la diosa de las tormentas marinas, de los huracanes y mares agitados. Para los antiguos habitantes del altiplano, que, aunque no eran un pueblo marítimo, conocían bien el poder destructivo del Océano Pacífico, Atlacamani representaba la amenaza de las olas gigantes y los vientos desatados. Se decía que cuando Atlacamani estaba enfurecida, el mar embravecido podía tragarse canoas, pesqueros y costas enteras con sus tormentas. Era el espíritu del mar tormentoso, impredecible y letal. Los aztecas temían al mar occidental, al que llamaban Semanáhuac. En sus leyendas, Atlacamani era la manifestación divina de ese mar enojado. Su furia podía desatar tormentas súbitas. El Atlacamani, diosa de las tormentas del mar, encarna prácticamente la misma idea que el Leviatán bíblico, el océano como fuerza caótica y devoradora. Dos culturas separadas por siglos y miles de kilómetros coincidieron en imaginar colosos marinos. Para unos fue un demonio serpentino castigado por Dios, para otros una deidad femenina aplacada con ofrendas, pero ambos simbolizan el miedo ancestral a las profundidades del mar. Esa noción de que en el fondo del océano podrían morar criaturas gigantescas, esperando el momento para tragarte por completo. Monstruos modernos en el Pacífico mexicano. La famosa estampa La Gran Ola de Kanagawa en Hokusai. Una ola gigantesca amenaza a los pescadores, recordando las leyendas de Atlacamani, la diosa de las tormentas marinas. Avancemos en el tiempo. Siglos después, cuando la ciencia cartografió casi todos los rincones del planeta, el océano profundo sigue siendo un lugar de misterio. En las costas de Baja California, en México,
Los pescadores han transmitido de generación en generación la leyenda de un monstruo marino al que llaman el demonio negro. Dicen que es un tiburón descomunal, quizás un megalodón sobreviviente, de color oscuro y aspecto demoníaco. Los testigos que afirman haberlo visto describen primero una enorme sombra bajo el agua, luego la silueta de una aleta colosal rompiendo la superficie. Y cuando asoma la cabeza monstruosa y abre las fauces, se ven hileras de dientes mucho más grandes y afilados de lo que cualquier tiburón conocido posee. Su cola, cuentan, es tan larga y poderosa que de un solo golpe podría partir un yate a la mitad. La leyenda del demonio negro ha cobrado interés mundial. Los criptozoólogos especulan que podría tratarse de un megalodón, un tiburón prehistórico gigante, que aún vive en las profundidades del Pacífico. Muchos pescadores aseguran haber visto una sombra enorme bajo sus pangas. Algunos dicen que esta criatura ha hundido barcos pequeños de un choque repentino. Según los relatos recopilados, miles de pescadores habrían perdido la vida en encuentros con esta bestia legendaria. Sus cuerpos, jamás recuperados, reclamados por el mar. Se presume incluso que el demonio negro es responsable de las misteriosas muertes de ballenas halladas flotando, con heridas espantosas como si hubiesen sido atacadas por un depredador gigante. En efecto, han aparecido ballenas grises y chacalotes con marcas de mordidas enormes, apunta un reportaje local, lo cual enciende la especulación sobre un superdepredador. Nadie ha presentado pruebas físicas concluyentes del demonio negro. No obstante, la ausencia de pruebas no detiene al mito. Los lugareños narran cómo ciertos barcos pesqueros desaparecieron en noches de tormenta sin dejar rastro. Se lo llevó el demonio, dicen, refiriéndose a esta oscura criatura. No es la única historia de monstruos marinos en tiempos recientes. Durante la Primera Guerra Mundial, al otro lado del mundo ocurrió un incidente que se volvió famoso y hoy resuena como un inquietante precedente. En 1918, el submarino alemán UP-85 patrullaba las costas de Irlanda cuando, según el testimonio de su propio capitán, fue atacado por algo inimaginable. Los 34 tripulantes lograron evacuar antes de que el sumergible se hundiera, algo poco usual. Interrogado por sus captores británicos, el comandante alemán, Günter Krech, confesó atónico que una criatura gigantesca emergió desde las profundidades y se abalanzó sobre el submarino. Habló de una bestia con grandes ojos y dientes que brillaban a la luz de la luna, relató con voz temblorosa, aún presa del terror. Según su historia, el monstruo dañó tanto el casco que no tuvieron más opción que abandonarlo a su suerte. ¿Una excusa del capitán para encubrir un error humano? No lo creo. Los historiadores señalan que las fallas técnicas eran comunes en esos submarinos, pero reconocen que los rumores de monstruos marinos eran frecuentes en la época. El UP-85 se convirtió en leyenda, y su caso se cita a menudo como prueba de que algo puede atacar incluso un submarino militar. Entonces, si un relato así existió en el Atlántico, ¿qué podría ocurrir en el Pacífico, ese océano aún más vasto y profundo? Regresando a México, emergen preguntas escalofriantes. ¿Ha tenido la Marina mexicana algún encuentro con una criatura similar? ¿Se han repetido en nuestras aguas aquellos horrores que antes solo se contaban en los puertos lejanos? Desapariciones inexplicables en el Pacífico. El Océano Pacífico mexicano abarca miles de kilómetros de costa, islas remotas, trincheras abisales y aguas poco exploradas. En sus profundidades podrían esconderse secretos que desafían la imaginación. Algunos eventos registrados y otros solo rumoreados alimentan las sospechas de que algo acecha bajo el oleaje.
Un caso documentado es histórico. En marzo de 1920, la Armada de los Estados Unidos perdió un submarino cerca de Baja California Sur. Se trataba del USS H-1 Seawolf, un sumergible veterano de la Primera Guerra Mundial, que terminó encallado misteriosamente en las costas de la isla Margarita. Aquella noche fatídica, el H-1 colisionó contra algo inesperado en medio de la oscuridad y comenzó a hundirse. 5 marinos fueron arrastrados al fondo con el submarino y perdieron la vida en el acto. Oficialmente, se atribuyó el accidente a un error de navegación. El submarino chocó contra un banco de arena, pero algunos curiosos señalan lo extraño de su destino. Una nave diseñada para la guerra, acabada súbitamente en un rincón remoto del Pacífico. ¿Fue realmente un simple error? ¿O acaso el H-1 golpeó contra algo más sólido y siniestro que la arena? Con los años, esta tragedia militar forjó su propia leyenda. Hay quienes la vinculan con las historias locales. El submarino chocó con el demonio negro, sugieren, mezclando verdad y mito. Aunque no hay evidencia de tal criatura en ese incidente, el solo hecho de un submarino hundido en nuestras aguas evoca la posibilidad de fuerzas desconocidas operando en el Océano Pacífico. En décadas recientes, pescadores y marineros civiles han reportado fenómenos inexplicables. Lanchas que desaparecen tras salir con un buen clima y mar en calma, nunca más regresando. Botes encontrados a la deriva, vacíos, como si la tripulación hubiese sido arrebatada sin aviso. A veces hallamos las embarcaciones volcadas o destrozadas, pero ni un solo cuerpo, comentó un miembro de la cooperativa pesquera de Ensenada. Y nos preguntamos qué pudo haberlo sorprendido tan rápido que ni tuvieron tiempo de pedir auxilio. Dicen. Estas desapariciones suelen atribuirse a tormentas repentinas o corrientes traicioneras. Pero en los pueblos costeros corre otra explicación. Entre voces, una criatura gigantesca rondando en las profundidades. Un investigador independiente me comenta: existen zonas de nuestro Pacífico que los pescadores evitan. Lugares donde las brújulas enloquecen y los equipos electrónicos fallan sin razón. En algunos de esos puntos, cerca de islas solitarias, se habla de sombras colosales bajo los barcos, avistamientos de ojos luminosos en la noche submarina e incluso un rugido extraño escuchado desde el fondo. Estos testimonios, recogidos fuera de los registros oficiales, dibujan un panorama inquietante. ¿Podría haber algún animal colosal desconocido merodeando los linderos entre la realidad y la leyenda? Secretos bajo el agua y un supuesto encubrimiento. Cuando ocurren hechos extraños en el mar, las autoridades suelen mostrarse cautelosas con la información. Algunos creen que la Marina Mexicana sabe más de lo que admite públicamente. Teorías de conspiración señalan que habría operativos secretos para investigar o encubrir la presencia de algo inusual en el Pacífico. Se dice que cada vez que un barco desaparece en circunstancias misteriosas, la Armada participa en la búsqueda con un hermetismo absoluto, y que los informes oficiales minimizan lo ocurrido. Como si esto no fuera costumbre en México. Pero una de las teorías más atrevidas sugiere la existencia de una base submarina secreta en aguas mexicanas. ¿Suena descabellado? Quizá, pero en el 2024, ufólogos y expertos en anomalías declararon que, a unas 60 millas de la isla Guadalupe, un islote oceánico frente a Baja California, podría existir una base bajo el océano de origen no humano. Este rumor cobró fuerza tras la filtración de declaraciones del abogado Daniel Sheehan y la difusión por el conocido investigador Jaime Maussan. La historia afirma que aviones del gobierno de Estados Unidos habrían sobrevolado sigilosamente la zona
intrigados por señales inusuales en el radar, como si hubiera una estructura sumergida. Podría ser un islote de tecnología secreta o quizás el refugio de una criatura gigantesca. La Armada ni confirma ni niega esas versiones, pero pensemos. La isla Guadalupe es un sitio famoso por sus tiburones blancos. ¿Y si en sus profundidades hubiera algo más? Los aparatos de la Marina han detectado sonidos y ecos sonares extraños. Oficialmente dicen que son submarinos extranjeros o sismos, pero nunca lo aclaran del todo. Hay quienes van más lejos y apuntan a un encubrimiento deliberado. Sugieren que, de haber evidencias de un monstruo marino real, ya sea un tiburón gigante tipo megalodón, un calamar colosal o algo desconocido, las autoridades optarían por silenciarlo para evitar el pánico. Imaginen el impacto turístico si la gente creyera que un leviatán ronda nuestras costas. La economía pesquera colapsaría. Las navieras entrarían en pánico. Mantener el secreto sería visto como un mal menor. Un supuesto incidente ocurrió en los años 90. Circula en foros de marineros. Una patrulla oceánica de la Marina habría encontrado a la deriva el casco destrozado de un submarino miniatura no identificado. Según esta versión nunca verificada, el pequeño sumergible, quizás un dron submarino experimental, presentaba marcas de enormes ventosas y cortes profundos en su blindaje, similares a las que dejaría un calamar gigante. De inmediato, cuenta el rumor, la Armada acordonó el área y confiscó los restos. Oficialmente nunca existió tal hallazgo, pero la historia evoca un caso real de la Marina de los Estados Unidos. En 1978, cuando el buque USS Stein sufrió daños inusuales en su casco atribuidos posteriormente a un calamar de tamaño descomunal. Pudo ocurrir algo parecido en México, oculto bajo la etiqueta de secreto militar. Verdades a medias, archivos clasificados, negaciones oficiales. Todos estos elementos alimentan la idea de un encubrimiento. Si la Marina mexicana se ha enfrentado a algo desconocido en las profundidades, ciertamente no lo ha hecho público. Mientras tanto, los veteranos del mar continúan contando historias en voz baja. Historias de barcos de la Armada que retornan a puerto con abolladuras inexplicables, de sonares que detectan siluetas gigantes que desaparecen en un instante, de buzos militares que, para ciertas misiones, prefieren guardar silencio absoluto. La bestia del abismo, mito o realidad. Llegados a este punto, la línea entre la realidad documentada y la especulación se difumina como la niebla sobre el mar. Tenemos mitos milenarios como Leviatán y Atlacamani que personifican terrores oceánicos universales. Tenemos leyendas locales contemporáneas como el demonio negro de Baja California, que dan nombre y forma a lo desconocido en nuestras aguas. Existen reportes históricos como el submarino UB-85 atacado por una bestia de ojos brillantes, que nos hacen preguntarnos qué tan equivocados estaban nuestros antepasados al temer monstruos marinos. Y finalmente, tenemos incidentes enigmáticos actuales, embarcaciones que desaparecen, ecos en el radar sin explicación, posibles encubrimientos militares, que insinúan que el Océano Pacífico aún guarda secretos profundos. Sabemos más de la superficie de la luna que del fondo del mar. Es un hecho. Cada año se descubren especies marinas antes desconocidas, algunas de tamaños sorprendentes. ¿Por qué no podría existir allá abajo una criatura de proporciones legendarias? Los científicos apuntan que la megafauna abisal ha presentado sorpresas antes. Calamares gigantes, peces abisales enormes en fosas oceánicas. No es imposible que un animal extraordinario eluda a la ciencia. Por ahora. ¿Acaso veremos algún día emerger a la criatura abisal para probar su existencia? Hasta entonces,
El Pacífico seguirá rugiendo sus antiguos secretos, indiferente a nuestra curiosidad. Y nosotros continuaremos escuchando, entre el miedo y la fascinación, sus cantos de sirenas y sus historias de monstruos. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Atlacamani, secretos oscuros del Pacífico. Noche cerrada, no hay faro ni guía. El mar susurra secretos al día. Brilla la espuma con luces extrañas, como si el cielo llorara entrañas. Nombres antiguos se oyen en la brisa. Atlacamani levanta la misa. Una tormenta de dioses despierta y cada ola se siente más muerta. Algo se mueve en lo hondo del mar, una sombra que viene a cazar. No hay refugio, no hay salvación, solo un rugido y luego el silencio. Cuerpos perdidos sin despedida, mares que tragan la voz y la vida. Los marineros lo saben muy bien. Nadie regresa si ella los ve. Hay lugares que evitan cruzar, donde el sonar se niega a sonar. Ecos de miedo, acero mordido, ojos brillantes desde el olvido. Algo se mueve en lo hondo del mar, una sombra que viene a cazar. No hay refugio, no hay salvación, solo un rugido y luego el silencio. Y en la marea de lo que no existe, vigila en silencio el documentalista. Recoge las huellas de lo imposible y canta verdades que nadie admite. Maestro, me nombran y persigo la virtud. Trabajo en la